Buenas, buenas. Bueno, estamos en un nuevo video en el cual te vengo a traer un tutorial donde te vengo a mostrar básicamente lo que sería una solución o una alternativa a una problemática que tienen las Roku TV o al menos en el sistema de Roku, ¿vale? En esta cuestión lo que vamos a tratar es de que los canales de la televisión en vivo se desaparecen de lo que es la guía de televisión cuando nosotros abrimos alguna aplicación como lo es Amazon Prime, YouTube y demás, ¿no? En este caso, como lo ven, yo aquí tengo lo que es la programación. En este caso sí se me muestran los canales, aquí los tengo yo todos en favoritos. Estoy en México, me aparece el 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1 y demás, ¿no? Pero cuando yo ingreso a lo que es una aplicación como lo es, te digo, Netflix, Prime Video, YouTube, Apple TV, Disney Plus, y salgo de la aplicación, ya no me vuelven a aparecer esos canales. Lo que la gente hace, al menos en comentarios que yo he visto de videos que he subido, es que hacen lo siguiente: como ya no les aparece, vuelven a darle aquí donde viene configuración, entradas de la TV, y volver a configurar lo que es la antena para la televisión en vivo, lo cual pues sí funciona, pero no es la mejor alternativa. Te menciono, esto es un error que tiene la Roku TV que he experimentado desde hace mucho tiempo y no lo han solucionado. ¿Cuál es la alternativa que yo muestro para que esto pues se vuelvan a configurar los canales sin la necesidad de volver a configurar la antena? Pues bueno, va a ser bastante sencillo. Solamente vamos a darle en el botón de apagar. O sea, la solución es reiniciarlo. La apagamos y la encendemos de nuevo. Como tenemos activado lo que es el encendido rápido, pues esto no va a tomar muchísimo tiempo. Por lo tanto, al momento de volver a encenderlo, ya nos deberían de aparecer los canales en la parte de la guía de la televisión. En este caso no te muestro los canales porque no sé si se alcanza a percibir a pantalla, pero está el partido, lo cual mete mucho copyright. Y bueno, como ven, aquí nos aparece. Un consejo que te podría dar en esta cuestión es hacer lo siguiente. Vamos a darle, bueno, voy a entrar aquí a ver si no me aparece algo feo. Le vamos a dar en el botón de los ajustes, que es el botón del asterisco. Vamos a darle en donde viene configuración de favoritos o administración de canales. Le damos aquí. Vamos a darle en editar lista de canales o canales favoritos, y te recomendaría aquí seleccionar todos los canales de las antenas, bueno, de la antena básicamente, ¿no? Que como te recuerdo, yo estoy en México, por los que los canales de la antena serían el 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, así hasta abarcar todos los canales de antena. Esto es lo que yo te recomendaría que hicieras, ¿vale? ¿Por qué? Porque al momento de tenerlos en la guía te van a aparecer más fácil o de manera más sencilla entrando a lo que es la guía y en el apartado de allá, en el apartado de favoritos. Aquí, como lo ven, aquí lo tenemos. Pero te digo que al entrar a alguna aplicación y demás se desaparecen, por lo que la solución más sencilla pues es reiniciar la televisión. Y pues ya, básicamente esta es como la solución, la alternativa a las soluciones para que te vuelvan a aparecer los canales de la antena. Te digo, este es un error que ha tenido Roku desde hace mucho tiempo, y la única manera de volver a acceder a esos canales o de solucionarlo entre comillas es esta, ¿no? De reiniciar lo que es la televisión. Pero bueno, esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido, y nos vemos en la siguiente, en una próxima ocasión. Mi nombre es Sergio Romero, nos vemos en la próxima. Adiós.